a orar, pidiendo al papá que cada uno sea tocado. Amado Padre, Señor, te doy gracias esta mañana por, Señor, permitir que lleve tu mensaje, tu palabra, Señor. Pero antes de eso, Señor, límpiame, purifícame, Señor, para que tu palabra llegue limpia a los hermanos, Señor, para que toques el corazón de cada uno, Señor, y reconozca, Señor, en qué estamos fallando, Señor. En realidad, Señor, tú quieres que nos multipliquemos, Señor, pero, Señor, queremos que derrame, Señor, una unción de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, Papito Dios. Amado Señor, en tus manos preciosas dejo, Señor, esta palabra que tú vas a llevar, Señor, para cada uno de mis hermanos, Papito Dios. Gracias por usarme, Señor. Te doy gracias, Papito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Bien. El Señor me había estado hablando, pues no, yo siempre, no sé si ustedes hayan escuchado sobre el Saulo de Tarso. ¿Se han escuchado? Yo siempre he estado preguntándome que, bueno, Saulo fue derribado, dice, ¿no? Con una luz resplandeciente, pero, ¿qué dice? ¿Fue derribado de un caballo o no fue derribado de un caballo? Yo siempre me he estado haciendo esa pregunta, pero el Señor, bueno, me ha dado esa oportunidad. Marco, voy a aclararte esto, ¿sí? El Señor me ha aclarado esto. Bueno, vamos a hablar sobre la conversión de Saulo, ¿sí? Pero antes de eso, mire, hermano, ¿se ha puesto a pensar usted cómo llegó a Cristo? ¿Cómo fue? Todos tenemos una historia, ¿sí? Quizás decimos, yo no quise, mi esposo me llevó. Todos tenemos una historia muy hermosa, ¿no? Porque en realidad es algo hermoso reconocer cómo llegamos a los caminos de Dios. Pero hoy, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Felices? Felices, ¿no? Entonces, miren, algo precioso, pues, ¿no? Caminar con Cristo, porque antes de caminar con Cristo, ¿cómo andábamos? Perdidos, ¿no? Quizás haciendo daño a muchas personas, ¿sí? Criticándoles, ¿sí? En verdad, la crítica no es bueno, ¿sí? Ahora que somos unos hijos de Dios, nosotros reconocemos, o cuando hemos hablado malas palabras, también, ¿no? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo éramos mal hablados, no? Pero ahora, ¿cómo suena en nuestros oídos esas palabras? Si es por mí, suena horrible. No quiero escuchar a nadie de esas malas palabras. A veces yo he corregido, he dicho, miren, usted es una persona muy hermosa, pero con estas palabras le hacen muy fea, ¿sí? Pero cuando la persona habla bonito, una persona que hermosa, ¿no? Qué hermosa. Qué lindo es escuchar a un hermano, una hermana en Cristo, porque no salen esas palabras grotescas, hirientes, ¿sí? Entonces, esta mañana abra su Biblia. Eso, aquí en su espada. Bien, vamos a dar lectura a todos para que puedan entender un poco la palabra, ¿sí? Vamos a ver en Hechos 9 sobre la conversión de Saulo. Me hubiese gustado preguntarles, ¿no? A cada uno cómo fue la conversión de ustedes también, pero vamos a ver la conversión de Saulo, que después pasó a ser Pablo, ¿sí? Pero algo que nosotros hemos escuchado, hemos leído, un hombre temeroso, un hombre malvado, un hombre que mataba a la gente sin piedad, ¿sí? Entonces, eso era Saulo. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿qué fue ese hombre? Fue transformado, ¿ah? Fue transformado Saulo. Igual nosotros, ¿no? Cuando tuvimos el encuentro con Cristo, digamos, ¿no? Cuando recibimos, nosotros también fuimos transformados, ¿ah? A lo que yo era antes,
ahora somos diferentes. Qué hermoso caminar con los hermanos que hablamos el mismo idioma, ¿sí? Porque si usted con una persona inconversa le escucha hablar, sí le he escuchado a veces, le salen unas palabras grotescas, ¿no? ¿Y usted qué dice? ¿Qué lindo? No, dice, yo por mí, yo se rato digo, por favor, no hable así, no me gusta. ¿Sí? Bien, vamos a dar lectura desde el 9 hasta el 19, vamos a dar la lectura, ¿ya? Todos, vamos. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres que estén camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y va a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos y Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para que prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, por instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre las manos, diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aconteció que cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recogió fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? Algo muy hermoso, ¿no? Que en verdad solo Dios puede transformar a la persona. Y esta, vamos a relatar, ¿no?
En este día yo les hago una pregunta. ¿Hay alguien que sea enemigo de la iglesia cristiana? No hay enemigos de la casa, no hay enemigos. No hay enemigos. Aquí en la iglesia, no fuera de la casa. Sí, hay muchos, ¿no? Los muchos que dicen, no, yo no quiero. Dicen, anda tú nomás, yo no. Yo soy muy diferente. ¿Sí? Pero, entonces vamos a ver. Sí. Así fue, dice la confesión de Saulo. Este hombre estaba dispuesto a terminar con el cristianismo, buscando autorización del concilio, y se fue a Damasco para encarcelar a los gentiles. Jesucristo más tarde se convierte de perseguidor en perseguido. Usted se pone a pensar, no satisfecho de lo que había hecho en Jerusalén, alza la mirada a otros lugares y vive donde viven cristianos, especialmente en Damasco. Eso es lo que hace Pablo, ¿no? Entonces, miren, el número 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote 2 y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres a este camino, de los trajese presos a Jerusalén. Pero ¿para qué creen que los llevaba presos? Porque debemos entender que Saulo, él se saciaba cuando mataba a los cristianos. A él no le importaba niños, ancianos, no, a lo contrario, él quería destruir. ¿Sí? Él quería destruir. Lo que pasa, mire, cuando nosotros no tenemos, ¿no?, ese encuentro con Dios, wow, somos malos, ¿no? Pero cuando tenemos el encuentro con Dios, wow, somos transformados. Qué hermoso, ¿no? Reconocer y decir, mire, yo era malo, pero ahora en Cristo soy bueno. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. ¿Sí? Porque si Dios no nos rescata, ¿dónde vamos a parar? ¿Sí? ¿Dónde vamos a parar? Vamos a ver en Hechos 26:9, ahí mismo. 26:9. ¿Lo tienen? Pablo, el perseguidor, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el hombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido, dice, poderes los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Eso es lo que hacía Pablo, daba el voto para que maten sin piedad. Mire, qué corazón, ¿no? Ahora en la actualidad nosotros, ¿qué diríamos si encontráramos un hombre así? ¿Qué diríamos? Señor, mátale. Señor, llévate, porque este hombre está matando. Mira, los cristianos diríamos, no. Pero no, Señor, no. El Señor dijo, no, yo voy a usar a este hombre para que predicara a los gentiles, a los que no creían en Dios. Solo creían en este Saulo de Tarso, que era un criminal, un temible, ¿sí?, un perseguidor. Decía, no, él mata a cristianos, yo no quiero seguir el cristianismo. Pero Dios dijo, no, yo voy a usar a este hombre para los gentiles, para que los gentiles también se conviertan y vean la magnitud del poder de Dios, que para Dios todo es posible, Para el hombre, imposible que mi esposo llegue a los caminos, imposible que mi esposa, porque no, es duro. No, para Dios nada es imposible. A veces decimos, ¿y ahora
¿cómo llevaré a mis hijos? Mis hijos no quieren. Pongamos en manos del Señor, ¿sí? ¿Se ha puesto a pensar usted, o le ha dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí ha dicho usted así? Porque a veces nosotros somos pedigüeños. Señor, si nosotros tenemos ese encuentro con Dios, pues no, lo primerito que diríamos, Señor, ¿cómo me vas a bendecir? Señor, yo quiero que me hagas ganar la lotería. Señor, bendíceme yo una casa. Lo primerito que pediríamos eso, ¿sí? Pero no decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Eso tenemos que preguntarle al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? En verdad nosotros a Dios le fallamos. Somos pedigüeños, pedimos y pedimos, dame, 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 Señor. Pero no queremos reconocer, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando decimos nosotros, Señor, ¿qué quieres que haga? O nosotros somos unos cristianos solo creyentes, ¿sí? A veces nos convertimos en eso. ¿El creyente qué hace? El creyente es dominguero, ¿sí? Viene el domingo, le da igual, si este domingo no vengo el otro, y se convierte en una rutina. Y la rutina causa, ¿qué causa la rutina? Costumbre. Un aburrimiento, ¿no? Que me aburre esa rutina, ¿sí? Nos aburrimos. Entonces, mire, nosotros no debemos hacer una rutina, sino la rutina. Aquí les pregunto en esta mañana, ¿cuántos creyentes están aquí? Amén. A ver, alce la mano. Ustedes son creyentes. Para los que no alzaron, gloria a Dios. Para los que alzaron, miren, nosotros debemos decir, Señor, yo quiero ser discípulo, ¿sí? Un discípulo, mire, él no está esperando que el pastor le diga qué tiene que hacer. El discípulo siempre está preocupado, ¿cómo voy a llenar esas sillas? O yo voy a llevar el mensaje, o voy a repartir tratados. Eso hace el discípulo, pero el creyente solo está esperando pan y pescado. Eso está esperando, solo quiere comer, 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 pero no quiere trabajar para Dios. Tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Y el Señor nos va a decir, ¿qué tenemos que hacer? El Señor va a decir, mira César, mira Carlos, mira Jorge, esas sillas están vacías. Yo quiero que se llenen esas sillas. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Invitar. Eso, tenemos que salir a predicar, ¿sí? Debemos entender que Dios nos dio un espíritu de poder, mas no nos dio un espíritu de cobardía. Entonces nosotros siempre debemos recordar, Dios va conmigo, ¿sí? Dios va con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Sí? A veces tenemos miedo, ¿no? Pero ¿por qué? Yo no entiendo. Yo preguntaba a mi esposa hoy en la mañana, decía, mira, si tú pasas adelante, yo les pregunto a ustedes, si ustedes pasaran acá, tan solamente a orar, ¿lo harían? Sí lo harían. Sin temor, sin miedo. ¿Sí? Sí lo harían. ¿Qué dicen por acá? ¿Sí? ¿Lo harían? Claro, lo haríamos. Pero hay muchos, no, es que yo no estoy preparado. No. ¿Sí? A veces decimos eso. A veces uno le comparte la palabra a la persona, ¿sí? Después de haber dado el mensaje, la persona que dice, no, es que no estoy preparado, dice, otro día quizás, pero ahorita no, dice. No, nosotros no debemos decir eso. Nosotros debemos decir, bueno, pues, amén. Si dice, mi hermana, la otra semana va a predicar, no, es que yo no puedo, no. ¿Sí? No, debemos decir amén. Hermana Michita, la próxima va a predicar. Amén debe decir, ¿no? Bien. Entonces, así debemos decir los hijos de Dios. Bueno, este hombre dice y escribió la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, filipenses, el que habló del amor.
En 1 Corintios 1:12, ¿ah? Vamos a ver 1 Corintios. Este hombre estaba transformado. ¿Ah? Qué hermoso, ¿no? Porque él escribió, mire, después de convertirse, Saulo, mire, escribe a los romanos, a los corintios, efesios, gálatas, filipenses, el que habla sobre el amor, dice en 1 Corintios 1:12. ¿Lo tienen? Ahora en voz alta, díganme. Amén, gloria a Dios, no. ¿Quién es de Cristo? Amén, gloria a Dios. La iglesia debe reventar de gozo. Yo soy de Cristo, ¿no? Qué alegría. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia igual en Hechos 26:11. Vamos a la lectura, 26:11. 26:11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso hizo este hombre sanguinario, Saulo. Mire, les enseñaba a blasfemar contra Dios. ¿Sí? Blasfemar es decir, niega a tu Dios. ¿Sí? Dile que no existe. Muchas veces las personas, yo he escuchado, piensan que no existe Dios. Aquellos ateos, digamos, ¿no? Esos ateos dicen, no, no hay Dios. La tierra es nuestro Dios. Y yo les he dicho, pero ¿quién hizo la tierra? Dice, no sé. ¿Sí? No saben quién hizo la tierra. ¿Quién hizo la tierra? Dios. Dios hizo todas las cosas que nos rodean. Todo lo hizo Dios. ¿Sí? Entonces, ellos a veces ocupan el nombre, yo soy ateo, no creo en Dios. Miren, y muchas veces yo tenía una compañera y hablaba y después decía, pero Dios es bueno. Sí, le decía, amén, Dios es bueno. Pero yo decía, ella dice que es atea, pero dice, Dios es bueno. A veces decía, pedir a Dios que nos vaya bien. Yo decía, wow, pero si estás atea. Mire, lógico, debemos entender, Saulo era un hombre preparado, no era un hombre cualquiera, ¿sí? Pero para Dios nada es imposible. A veces nosotros, como les digo, ¿no? Decimos, no, duro está. Hay una canción que dice, si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, yo diría, esta montaña, muévete. La montaña se refiere a unos miembros de nuestra casa, ¿no? Que decimos, uy, duro, que está, que vaya a la iglesia, no. Esa montaña que vemos tan alta, esa montaña se moverá, conocerá al Señor y dará gracias al Señor. Porque en realidad, para Dios, nada es imposible. Nosotros debemos depositar en Dios nuestra familia, ¿sí? Debemos decir, Señor, yo te entrego mi familia, mi casa, ¿sí? Y el Señor dice, está bien, yo voy, tú me estás entregando tu familia, yo voy a hacer cosa diferente, ¿sí? Va a ser un hombre, ¿qué decía antes? No. El creyente, ya le dije lo que hace, ¿no? Es un discípulo. Nosotros debemos anhelar, Señor, yo quiero ser tu discípulo, Señor. ¿Sí? Señor, tu discípulo. Una vez que somos discípulos, ¿qué tenemos que hacer los discípulos? Predicar. Eso, tenemos que predicar sin vergüenza nada. Yo sé que mucha gente quizás va a hablar, esos cristianos vagos no tienen que hacer. No. Cuando dicen eso, ¿qué pasa? ¿Están hablando de nosotros o de Jesús? Eso, están hablando de Jesús. Ay del que se meta con Jesús. Pierde. Ay del que se meta. Porque en realidad, mire, no están hablando de nosotros, sino de Jesús. Porque nosotros estamos llevando la palabra de Dios.
Amén. Pero el enemigo no quiere que sepan, ¿ah? El Amén. enemigo quiere que vayan al infierno. Pero Dios nos usa a nosotros, por eso nosotros debemos decir como Ananías. ¿Qué dijo Ananías? Cuando le llamó Jesús, ¿qué dijo? ¡Heme aquí, Señor! Nosotros debemos decir igual. Señor, heme aquí. ¿En qué puedo ayudarte, Señor? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer, Señor? Eso debemos decir. Un discípulo debe estar dispuesto. Un discípulo es guerrero. Ese es el discípulo, luchador. Porque si nosotros nos convertimos solo en cristianos creyentes, no nos despedamos del pastor, lo que el pastor diga, ¿sí? Muchas veces el pastor también tiene muchas cosas. El pastor solo no puede, ¿sí? Tenemos que ayudarle al pastor. A ver, pastor, esta semana Dios ha puesto en mi corazón, yo voy a coger esta manzana, voy a llevar tratados, pastor. O si no, dice, pastor, le cuento a mi vecino, le prediqué y mire, pastor, el vecino ya va a venir a la iglesia, va a conocer de Dios. Wow. El Señor dice, se alegra el Señor, el Señor dice, este es mi discípulo, ¿sí? Mucha gente está esperando por nosotros. A veces nosotros no queremos hablar, mucha gente está perdiéndose. El Señor dice, la cosecha está lista, la siega está lista. Hay muchos jóvenes. Háblales de mí. Yo les pregunto a ustedes, ¿han hablado esta semana a alguien? Sí han hablado. Sí. Si ustedes han hablado a alguien, que Dios me los bendiga y que Dios les prospere más, con sabiduría, ¿sí? Porque solo papá nos da esa sabiduría para poder llevar el mensaje de papá. Porque si no, no podemos. Bien, sigamos. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz de resplandor, luz de cielo. Miren, cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, como les vuelvo y repito, ¿no? Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, eso debemos preguntar nosotros una y otra vez. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, pero antes, levántate, ¿sí? Levántate primero, porque si él sigue en el piso y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hará algo? No va a hacer nada, ¿no? El Señor le dice sabiamente, pero antes primero levántate. Entonces, cuando se levanta, entonces, ¿qué tiene que hacer? Así es que el Señor esta mañana nos está hablando a nosotros, ¿no? Está diciendo que nos levantemos, no nos quedemos cómodos, ¿sí? Cuando nosotros nos levantamos, yo quiero que usted haga un compromiso, no conmigo, sino con Dios, ¿sí? Diga, Señor, yo voy a llevar tu palabra, Señor. Yo sé que tú quieres que haga eso, Señor. Yo sé que tú quieres que se salven muchas personas, porque muchas de las veces hay gente y personas
que se han convertido en oidores de Dios. ¿Cuántos son oidores de Dios? Amén. Amén. Ahí oí un amén. Amén. Son oidores. Pero se han preguntado, ¿cuántos quieren hablar con Dios? Amén. Oidores, miren, deben tomar en cuenta, los oidores pueden oír en la radio, en la televisión, en YouTube, se oye de Dios, ¿sí? En las iglesias también se oye de Dios. Pero, ¿cuántos dicen, yo quiero hablar con Dios? Amén. Eso es lo importante. Cuando hablamos con Dios, debemos entender lo que hizo con Saulo. Cuando Saulo habló con Dios, algo muy importante, ¿no? Saulo habló, porque si Saulo no hablaba con Dios, hubiera cambiado. No, él no cambiaba, porque era un hombre perverso. Él no hubiera cambiado. Entonces, mire, cuando habló con Dios, él fue transformado. Ya no fue el Saulo. Más adelante, Saulo fue cambiado a Pablo, ¿sí? Pablo, entonces ya no se llamó Saulo, sino Pablo, ¿sí? Porque él era Saulo de Tarso y se cambió a Pablo. ¿Por qué? Fue transformado, dijo, el Saulo que asesinaba, el Saulo que mataba, ya quedó atrás. Ahora, en Cristo, Pablo está con Dios. Pablo está llevando el mensaje, ¿sí? Más adelante vamos a ver. Entonces, Dios nos escucha a todos, ¿no? Debemos tener las puertas de la iglesia, de la casa de Dios, siempre abiertas. Debemos recibir a las personas, ¿sí? Con amor debemos recibir, porque si recibimos a las personas con amor, estamos recibiendo a Dios. ¿Sí? A Jesús estamos recibiendo, porque en realidad no podemos rechazar. Quizá por ahí está un criminal pasando por ahí, ¿le rechazamos? No, porque Dios vino por los más perversos, no vino por los buenitos. Dice Jorge, buenito, yo no he hecho daño a nadie, yo siempre doy a los vecinos, comparto. Piensan que por eso son salvos. Pero no es así, ¿sí? Entonces, ahora dice, si echamos a las personas, ¿no? Echamos a Pablo, dice que ¿quieres que yo haga? Pablo dice, ¿qué quieres que haga yo? Nosotros le debemos, dice, decir, igual podemos escuchar, ¿sí? A Dios. Muchas veces oramos, pero no le dejamos que hable a Dios. ¿Le ha pasado eso? Mire, podemos decir, Señor, sabes que esto es de problema, Señor, muchas cosas, ¿no? Y decimos, amén, ya, acabé la oración. Pero le dejó que hable a Dios. ¿Le escuchó la palabra de Dios? No. Quizás Dios dijo, mira, tú me has dicho ahorita, ahora yo voy a contestarte. A veces tenemos ese defecto, ¿ah? Debemos darles oportunidad. Hablamos primero y de ahí escuchamos, Señor, ¿sí? ¿Y quieres que haga? Cuando escuchamos, papá nos habla, ¿sí? A mí me ha pasado eso, por eso les digo, antes yo hacía como yo les digo, yo reconozco, ¿no? Daba la oración y amén, chao, acabó. Pero nunca sabía papá qué quiere decirme. Pero cuando nosotros le damos tiempo a Dios, wow, Él nos habla. En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿O acaso usted, cuando conversa con alguien, le dice todo su problema, mira, estoy pasando esto, otro, y le dice hasta luego? Y el otro va a decir, pero si no me dejó decir ni siquiera nada, ¿sí? Entonces debemos darle esa oportunidad a Dios para que Dios haga algo en nuestra vida. Vamos, Hechos 9:13 al 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén,
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Sí? Aquí todavía Ananías está temeroso. ¿Sí? Si aquí se presenta un guerrillero que es malo, que le gusta matar, estuvieran tranquilos. No, ¿y qué horas me meten un balazo? Dijeran, ¿no? Entonces, aquí Ananías está temeroso. Dice, pero Señor, he oído de este hombre y todavía está aquí. Wow, temeroso. Nosotros, bueno, y el Señor tiene el control, pues no. Tiene el control y nosotros podemos decir, levántate en la mañana, pues no. ¿Cuántos han hecho levantarse en la mañana y leer la palabra? ¿Sí lo han hecho? Si lo han hecho así, que Dios los bendiga, porque ese es nuestro alimento diario. Si no nos alimentamos de la palabra, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Vamos a enfriarnos, ¿sí? Y después quedamos vacíos. ¿Eso quiere que le pase? No. No, a lo contrario, Señor. Orar, Señor. Esta mañana me propongo a leer la palabra, Señor. Yo no sé, puede abrir en Juan, en Lucas, pero a mí lo que me ha ayudado es leer todo lo de Juan. ¿Sí? Todo lo de Juan. Es más, como yo les vuelvo y les repito, ya llega Navidad. ¿Ah? Yo les voy a tomar todo lo de Juan, ¿ya? Y les voy a dar el premio que les prometí, porque la promesa lo hice con papá, no lo hice con usted. ¿Sí? Yo quiero que se alimente, yo quiero que crezca usted en la palabra de Dios. No quiero que se quede enano. Yo quiero que, me daría una alegría de verles a todos ustedes predicando, aquí como estoy yo, predicando. Eso es lo que Dios quiere, que prediquemos, no nos callemos. Eso es lo que quiere. Pero si yo no escudriño la palabra, ¿podré crecer? No voy a crecer. Como yo les vuelvo y les repito, oímos de Dios, pero no hablamos con Dios. Cuando leímos la palabra, hablamos con papá, ¿sí? Porque aquí hay muchas cosas hermosas cuando hablamos con papá. Bien, vamos a Lucas 3:10. Ya lo tiene. Dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Sí? Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que no está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Bien, aquí el Señor también nos pide que no calumniemos, ¿no? A veces somos buenos para calumniar, no. Es que yo le vi a la vecina así, yo le vi esto. No. No podemos hacer eso, calumniar. Y debemos contentarnos con nuestro salario. Muchas veces, ¿cómo estamos? Con lo poco que gana. Sí, ¿no? Renegado lo que gana. Y aquí nos dice la palabra, contentados, dice, con vuestro salario. No vivamos siempre. A veces yo he visto personas que viven siempre lamentándose. Es que yo pobre no tengo esto. Es que de dónde y ahora siempre quejándonos, ¿no? Y eso no le agrada, papá, no le agrada. Nosotros siempre debemos decir, como yo siempre le he dicho, ¿no? Aunque estemos pasando momentos duros, estoy en bendición, ¿sí? Estoy en bendición. Y papá se alegra, dice, sé que mi hijo está pasando esto, pero él dice que está en bendición. Y yo voy a bendecir a mi hijo, porque si no, a la queja a papá no le gusta, ¿sí? ¿A alguien le gusta quejarse? Si a alguien le gusta quejarse, puede arrepentirse, ¿sí?
Dios nos perdona, ¿sí? Dios nos perdona porque es pecado también quejarse, papá. No nos quejemos. Debemos decir, aunque ganemos poquito, Señor, gracias, papito Dios, ya tengo para la semana, ya tengo para mis hijos, Señor. Wow, ¿no? Eso es lo que papá dice. Así es que mis hermanos, bien. El Señor dice que la cosecha está lista, pero pocos son los obreros. Sí, pocos son los obreros. Nosotros debemos decir, papá, ¿qué quieres que haga? Papá, hoy he escuchado tu palabra, pero hoy, papá, yo sé que tú vas a tocar mi corazón. Yo voy ahora sí a llevar tu palabra. Yo he visto a personas que dicen, uy, dice yo, para predicar, le dice a él, es duro, mi vecino semejante bravo, ¿qué es? No, dice, papá dice, no te estoy preguntando si es bravo. Papá dice, lleva mi palabra y punto. Porque papá es el que transforma a la persona, ¿sí? Su palabra no regresa vacía. Pero si nosotros decimos, uy, es que el vecino es bravo, no, ¿cómo predicar? No, papá no dice eso. Papá nos ama a todos. Papá dice, ve y haz tu trabajo y punto. Eso tenemos que hacer, ¿sí? Sin decir que miedo, uy, no. Así es que nosotros quitemos ese miedo y salvemos al vecino también, ¿sí? Y mire, cuando nosotros compartamos la palabra, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Se llena. Va a faltar espacio para decir, pastor, ahora sí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque, pastor, los hermanos como están afuera, pastor, tenemos que buscar lo más urgente en un espacio más grande. Pastor, ¿qué le parece si arreglamos una carpa, lo que sea? Pero lo importante es dar cavidad a todas las personas para que conozcan a Dios, para que se salven. Usted se ha puesto a pensar, ha dicho usted, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿será tu voluntad que predique el ejército, la pueblo solo pueblo? ¿Será que predique la nueva aurora? ¿Le he dicho? Sí, le he dicho. Porque si nosotros predicáramos, mire, la ciudadela, la pueblo, la nueva aurora, este espacio se llena este espacio. Hermanos, yo les animo que soltemos nuestra palabra, porque papá es el que hace. La palabra no llega vacía. Hermanos, solo ponga a consideración, diga, papá, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Vamos. Hechos 9:10. ¿Se lo tienen? Bien. Hechos 9:10 dice: y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, heme aquí, Señor? Amén. Eso, heme aquí, Señor, úsame, llévame, Señor, a donde tú quieras. ¿Sí? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en esa casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos y encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos de acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, dice, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, él siempre era conocido por bueno o por malo. Malo. Eso, era conocido por malo, pero ahora de verle ese hombre transformado.
¿cuántos no se convirtieran, no? Ahora viene la actualidad y tenemos que ser luz, testimonio, porque si nosotros hemos sido malos, perversos también, y vernos transformados, ¿y qué dice? Mira, ¿qué? Te lavaron el cerebro, mira, te veo diferente, oye, para lo que tú eras, oye, dice, me asombra, dice, pero ¿qué hiciste? ¿Y qué le va a responder usted? Tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con Dios. Cuando tenemos encuentro con Dios, como yo les digo, hermanos, somos transformados. Y no desmayemos, sigamos adelante. Porque como decía el apóstol Pablo, ¿qué decía él? Cuando él ya comenzó, cuando antes perseguía a los cristianos, ahora él era el perseguido, ¿sí? Porque él ya llevaba la palabra a todo el lugar ese, ¿no? Entonces, mire, verle una transformación, algo precioso, pues no, wow, ese hombre no puede ser. Si yo estoy viendo, y así va a decir de nosotros la gente, pero si ese hombre era perverso, malo, borracho, mujeriego, pero ahora diferente. Yo también voy a decirle que me lleve, porque veo el cambio. Nosotros tenemos que ser testimonio, tenemos que ser luz, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo ya camino con Dios y me ve a la siguiente esquina tomando con una mujer, ¿qué dijeran ustedes? A ver, ¿qué dijeron? Ustedes dijeran, no, ahí nomás ya no voy a la iglesia, porque si él está hablando del cambio, del amor, del encuentro con Dios, y ve ese encuentro con la amante, digamos, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que ser testimonio, ¿sí? Testimonio que Dios ha cambiado nuestra vida. Como yo les vuelvo y les repito, solo el creyente. ¿Cuántos creyentes ustedes? ¿Cuántos? Ah, qué lindo, qué alegría. Ahora no hay creyentes, qué alegría. Gloria a Dios. ¿Cuántos discípulos hay esta mañana? ¿Hace la mano? Eso. Ahora son discípulos de Dios. ¿Sí? El discípulo va a llevar la palabra de Dios. Bien. Ahora usted, por ejemplo, para el Señor, dígale al Señor, heme aquí, Señor, como dijo Ananías, ¿no? Un hombre dispuesto. Nosotros debemos estar dispuestos así. Ananías dijo, heme aquí, Señor. Ananías, heme aquí. Nosotros igual, cuando le diga así, Tomás, Cita, Jorge, Pablo, te necesito. Señor, heme aquí estoy. ¿Sí? El pastor dice, vamos a hacer un programa para que conozcan los hermanos la palabra. ¿Y qué les vamos a decir? Pastor, no tengo tiempo. No, pastor. ¿Queremos eso? Oh, pastor, estoy ocupado. No. Heme aquí, pastor, yo, cuente conmigo, que yo voy a ayudarle, pastor. ¿Sí? Nosotros somos un respaldo para el pastor, no podemos dejarle solo. ¿Sí? Muchas veces el pastor es atacado por el enemigo, pero nosotros debemos orar, Señor, ¿qué quieres que yo haga por el pastor? Señor, ¿qué quieres que haga por mi esposa? El Señor le va a decir, si está enojado, anda, éntrate de a buenas con tu esposa. Señor, ¿qué voy a hacer con mis hijos que no quieren caminar? ¿Qué va a decir? Señor, ve, dales un abrazo y pregúntales. ¿Sí? Eso va a decir el Señor. El Señor nos hace esta mañana esas preguntas. Quizá los hijos no caminan con papá, las esposas no caminan, los esposos no caminan, pero papá quiere que siempre los espositos les digan a la esposa cuando está quizá un poco triste, que le digan, le dé un abrazo. Esposa, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Sí? Eso quiere Dios. No quiere, ya ella está brava, ya es su problema. Eso no quiere Dios. Igual, espositas, acérquese con su esposo, dígale, esposito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te puedo ayudar?
nosotros como esposos, ¿no? Que la esposita se preocupe de nosotros también, porque muchas veces tenemos un problema y no queremos decir, pero si la esposita le dice, esposo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te puedo ayudar? Nosotros debemos tomar en cuenta que Dios cuando hizo a Adán, ¿qué dijo? No es bueno que esté solo, ¿verdad? Por eso le dio la ayuda idónea. Entonces, por eso nosotros siempre somos la ayuda idónea del esposito. Y el esposito también, igual de la esposita. Deben, como dijo, ¿no? la Biblia dice cuando se van a casar, que sean una sola carne, ¿no? Somos una sola carne cuando nos casamos. Si le duele algo a la esposita, a mí también me duele. Igual esposita, si el esposo le debe algo, a mí también me duele. ¿Sí? Si la esposita tiene gozo, yo también tengo gozo. ¿Sí? ¿O no es así? Así es, claro. Mire, mi hermano Cecita, si su esposita está enferma, ¿qué hace usted? Allá enferma. No. Usted dice, venga esposita, voy a orar, ¿sí? Porque nosotros primero tenemos que poner en manos de papá primero. No hagamos como los inconversos. Los inconversos, ¿qué hacen? Ellos primero van al médico. El médico dice, sabe que lamentablemente está demasiado, ya tiene cáncer, lleve nomás ya a morir dentro de 15 días, 8 días, y ya muere. Ese rato, ay Dios, ayúdame, sánale, sálvale. Le dejamos al último a Dios. Cuando nosotros como hijos de papá, ¿qué tenemos que hacer? Primero papá. Papá nos dice, bueno, pues si debemos llevarle al médico. ¿Sí? Claro. Entonces, eso debemos ser la confianza primero en papá, en Dios. No depositemos la confianza en el hombre. ¿Sí? Porque ¿quién maneja al hombre? Dios. Dios maneja al hombre. Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas como hizo con Saulo. Como yo les vuelvo y les repito, para nosotros ese hombre no valía nada. ¿O para usted valía? Sí valía, ¿no? Sí, no valía, para nosotros no valía. Pero para Dios dijo, no, este hombre voy a ocuparle. ¿Para qué? Predique a los gentiles. ¿Sí? Los gentiles creían en Dios, pero no creían en Jesucristo. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta eso, porque a veces decimos los gentiles, no, pues sí creían en Dios, pero no en Jesucristo. Entonces, Jesús usa a Saulo para que los gentiles se conviertan a Cristo. Una vez convertidos a Cristo, wow, como decía el apóstol Pablo, ¿eh? A ver, vamos a ver lo que decía el apóstol Pablo. A ver, acá tengo anotado. Vamos a Gálatas 1:15. A ver, alguien que me dé con voz alta de lo que dice en Gálatas. Pero cuando agrado a Dios, ¿qué me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia? Amén. Bien, vamos a Hechos 9:17, ¿ya? Bien, fue entonces, dice Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre ella las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron, dice, de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y temblando, tomando alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
¿Qué estaba haciendo Saulo? Eso, estaba con los discípulos. Mire, algo hermoso, ¿no? Estar con los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay otra vez? Les pregunto. Eso. Nunca se olvide. Usted diga, yo soy un discípulo. No soy un creyente, soy un discípulo. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Espero que la palabra de Dios les haya llegado. Espero que siempre se pregunte, papá, ¿qué quieres que haga? No diga, Señor, dame esto, Señor. No, papá, ¿qué quieres que haga? Porque papá quiere primero que hagamos nuestro trabajo. Bien. Cierra sus ojitos, ponga la mano en su corazón, levante su mano. Esta mañana le vamos a decir: Cierra, está bien. Perro. Amado Padre, Señor, en esta mañana, Señor, hemos escuchado tu palabra, papito Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos uses, Señor, como discípulos, papito Dios. Que tú pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, tu palabra, Señor, para llevar a toda criatura, papito Dios, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas una parte, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, para que, Señor, no tengamos miedo, Señor, de predicar a nadie, Señor. Así sea el hombre más perverso, papito Dios. Yo sé que, Señor, tú nos vas a usar, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese amor infinito que tú tienes, papito Dios. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos discípulos, Señor. Te doy gracias, Señor, por este pastor que tú pusiste, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias, amado Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Su sangre preciosa no fue en vano, Señor, derramada, Señor. Cada gota, Señor, pues, Señor, para nuestro perdón, para que tengamos vida eterna, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias, mi Señor. Papito Dios, estamos agradecidos, Señor. En esta mañana, Padre bueno, Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, bendiga, Señor, esta casa, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Bendíceles grandemente, papito Dios. Yo sé que, Señor, en el resto de la semana, Señor, ellos recibirán tus bendiciones, papito Dios. También recibirán esas infusiones, Señor. Esa palabra hermosa, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Gracias, papito Dios. Gracias por abrirnos los ojos, papito Dios. Gracias por recordarnos, Señor, cómo llegamos, Señor, a tus caminos, papito Dios. Gracias, mi Señor. Agradecido, Señor, por todo lo que haces y harás, Señor. Yo sé que, Señor, muchas personas se salvarán, Señor. Porque, Señor, aquí estoy, Señor, como dijo Ananías, Señor, envíe aquí, Señor, aquí estamos, Señor, como guerreros, Señor, para la batalla, Señor, para llevar tu palabra, mi Señor. Gracias, papito Dios. En esta mañana maravillosa, Señor, has permitido, Señor, llevar esa palabra hermosa, papito Dios. Recordarles, papito Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, que vive.